Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con los videos de neumonología. En este vamos a ver todo lo que es cáncer de pulmón. Muy bien, comenzamos. Hay que recordar que cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo en ambos sexos. Las causas, la principal causa en el 90% de los casos es el tabaquismo. También hay que tener en cuenta que el tabaquismo es una enfermedad prevenible. Por eso, cada vez que un paciente consulta, una consulta común y corriente en el consultorio, si es un paciente fumador, hay que recordarle que tiene que dejar de fumar. Es muy importante poder convencerlo de que deje de fumar. Otras causas, exposición a las radiaciones, ya sean rayos X o radioterapia, que son rayos gamma, por un cáncer o por un linfoma, o por exposición laboral, trabajar en una mina de material radioactivo, como por ejemplo uranio o radón, o vivir cerca de alguna fábrica de material radioactivo o de otros contaminantes del ambiente. Hay varios tipos histológicos. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es el adenocarcinoma, que es el que suele aparecer en zonas de patologías previas que dejaron cicatrices. Y el carcinoma bronquiolo-alveolar, que es bastante raro, pero está relacionado también con la esclerodermia como factor predisponente. De modo que si tenemos pacientes con esclerodermia, es prudente hacer un seguimiento de lo que es el tórax en general, con radiografías de tórax y evaluar si en algún momento puede llegar a aparecer alguna masa sospechosa. Los síntomas van desde síntomas generales que son totalmente inespecíficos, como el síndrome de impregnación, hasta síntomas más específicos según el órgano que esté afectado, el propio pulmón o órganos vecinos. Es decir, puede haber síntomas por invasión de órganos vecinos que los invaden por contigüidad y síntomas por metástasis a distancia y, muy importante, los síndromes paraneoplásicos. Dentro de lo que son los síntomas generales, habíamos hablado de malestar general, astenia, pérdida de apetito, decaimiento, pérdida de peso, deterioro general, una anemia de trastornos crónicos y todo el conjunto se llama síndrome de impregnación. Es muy raro que un cáncer se diagnostique por estos síntomas generales. Cuando lo hace es un signo de mal pronóstico. En general, tengan en cuenta que muchas veces los cánceres son diagnosticados como un hallazgo en una radiografía. Se pide una radiografía de tórax y hay un hallazgo de algún nódulo de pulmón solitario o de alguna masa que podemos observar. Entonces, muchas veces se hace un seguimiento de esto, se pide una tomografía y se va evaluando con otros parámetros en general del paciente para ver si se trata de un cáncer o no. Pero cuando ya dan síntomas, el cáncer está muy avanzado. Bien, ¿cuáles son los síntomas específicos según el órgano afectado? Principalmente el propio pulmón, ¿sí? Cuando está afectado el propio pulmón. Los síntomas habituales van a ser la tos, la hemoptisis, puede hacer neumonías a repetición, tener zonas de atelectasia colapsadas, necrosis, abscesos, neumotórax, dolor torácico, derrames paraneoplásicos, recuerden que eran exudados de color rosado o hemorrágicos, masas pareliares más de 3 centímetros, nódulos solitarios menores de 3 centímetros y disnea en los casos muy avanzados. En una radiografía podemos ver un nódulo, una masa, un neumotórax, una atelectasia, un derrame pleural, una neumonía. Los tipos histológicos, hay distintos tipos. Los más comunes son el adenocarcinoma, que es periférico, se puede diagnosticar por tomografía y por punción, y el escamoso, que crece dentro del bronquio. Este se diagnostica con un broncoscopio o con una endoscopía bronquial, que también permite colocar un stent bronquial. También tenemos otros tipos, como el de células pequeñas o células de avena, también llamado oat cells, que es el de peor pronóstico porque es el más agresivo, el más maligno y que tiene una sobrevida muy corta. Por lo general da muchas metástasis. Cuando ya se lo detecta tiene un 70% de metástasis la mayoría de los casos. Luego tenemos el de células grandes y el bronquialveolar, que ya son más raros de encontrar. Bien,
Síntomas por invasión a los órganos vecinos. Esto ocurre por contigüidad. Invade la pleura, ahí es cuando aparece el derrame pleural de tipo hemorrágico, un exudado, ¿sí? Que es un derrame pleural tumoral o paraneoplásico, que no solamente puede ser por cáncer de pulmón, sino también por cáncer de mama o por un linfoma. Hay que punzar el derrame y buscar en anatomía patológica si hay células neoplásicas. Y luego tenemos el síndrome de Pancoast-Tobías. Hay un tumor que por lo general se da en el ápice del pulmón, bien acá arriba, ¿sí? En el ápice del pulmón, que es el tumor de Pancoast-Tobías, y que invaden rápidamente la pleura y el plexo braquial. Así que muchas veces hay manifestaciones en el brazo, ¿sí? Como una linfangitis importante en el brazo o dolor que uno puede tener en el brazo justamente por la invasión del plexo braquial. También el paciente puede tener, bueno, dolor en el hombro y en el brazo, hormigueo son las parestesias, eso le llamamos hormigueos. Se debe diferenciar de un problema cervical o articular. Muchas veces piensan que son las cervicales y que por eso tienen el problema en el brazo, o a veces piensan que es un problema cardíaco y en realidad es un cáncer de pulmón. Cuando invaden las dos primeras costillas suele producir mucho dolor, hay que prestar atención a eso. Puede invadir la vena cava superior y producir lo que se llama síndrome de vena cava superior, con edema en esclavina, ¿sí? Que tiene un edema que es bastante ancho en la zona del cuello. Todo lo que es hombros y cuellos, la cara abotagada con cianosis facial debido a la isquemia y la falta de irrigación, ¿sí? Porque está comprimida la vena, ¿sí? La macroglosia por el edema, hay que tener mucho cuidado con todo lo que es edema en el cráneo o en la cara porque puede producir también herniación cerebral. Bien, puede tener epistaxis, conjuntivas inyectadas, circulación colateral, sobre todo en la pared anterior del tórax y en el cuello. Ustedes pueden llegar a ver circulación colateral. Yugulares muy ingurgitadas, ¿sí? Por la congestión que hay, que no colapsan en la inspiración y el paciente se puede morir por un edema cerebral y por herniación, que era lo que nombrábamos antes. Síndrome de vena cava superior es una emergencia oncológica. También puede invadir el esófago, puede producir fístulas broncoesofágicas y al tragar, al deglutir la comida pasa al pulmón y hace neumonías aspirativas. Estos ya son casos más raros. Y síntomas por metástasis. A veces el paciente debuta con manifestaciones por culpa de las metástasis, manifestaciones clínicas. La más común es en los ganglios mediastinales, parálisis del frénico con hemiparálisis del diafragma y por compresión del ganglio estrellado, que es el primer ganglio, ¿sí? De la cadena cervical, ganglio cervical izquierdo, superior izquierdo, que puede causar dos tipos de síndrome, el de Claude-Bernard-Horner o el de Purfurt-Dupetit. Si el ganglio queda totalmente aplastado, destruido, el síndrome va a ser el de Claude-Bernard-Horner, que es un paciente que va a presentar ptosis palpebral, miosis y falta de transpiración. Mientras que en el Purfurt-Dupetit lo que va a presentar es todo lo contrario. Ahí el ganglio estrellado no está destruido, va a estar rozando, ¿sí? El tumor principalmente, va a estar rozando e irritando el ganglio y produce este síndrome de Purfurt-Dupetit que tiene una protusión, un exoftalmos de los ojos con midriasis importante y perhidrosis, que es la transpiración excesiva. Los síndromes paraneoplásicos son bastante orientadores de cáncer de pulmón. Son manifestaciones a distancia cuando el tumor fabrica alguna sustancia que ejerce los efectos en otro lugar. De todos los cánceres, el cáncer de pulmón es el que más síndromes neoplásicos va a dar, al igual que el cáncer de riñón. Hay distintos tipos. Tenemos síndromes paraneoplásicos endocrinos, cuando las células neoplásicas fabrican una hormona o un péptido que es similar a la hormona,
Y lo primero que vamos a encontrar es una hipercalcemia tumoral. ¿Mm? Es un síndrome muy grave porque produce coluria e hiponatremia y trastornos del sensorio. El paciente puede estar confuso, obnubilado o comatoso. También se puede producir otra sustancia similar a la paratormona que actúa sobre los osteoclastos, ¿sí? Rompiendo el hueso, liberando mucho calcio. Otra es la sustancia similar a la DH, que es la enzima, la diurética, la antidiurética, y produce un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto es bastante grave. El paciente va a retener mucha agua y provoca una hiponatremia dilucional muy severa. A veces también pueden fabricar gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona del embarazo, y dar ginecomastia, por ejemplo, en los hombres, u hormona de crecimiento y producir una acromegalia. También pueden producir hormonas similares a CTH y producir un Cushing tumoral. Muy bien, síndromes paraneoplásicos hematológicos, lo que vamos a encontrar principalmente es la anemia de trastornos crónicos. Hematocritos muy bajos, aproximadamente del 30%, que cursan con leucocitosis y eosinofilia. Además, recuerden que los cánceres en general son todos muy protrombóticos, así que van a tener tendencia a todo lo que sean trombosis arteriales y venosas. El tumor fabrica sus propias sustancias protrombóticas, así que recuerden eso porque es muy importante. Dentro de los paraneoplásicos neurológicos, que son bastante graves, tenemos el síndrome cerebeloso por atrofia del cerebelo, ¿sí? Las células neoplásicas pueden fabricar anticuerpos contra las células del cerebelo y producir una ataxia cerebelosa, por ejemplo. La polineuritis motora y sensitiva paraneoplásica, ¿sí? Ahí las células producen anticuerpos que destruyen los nervios periféricos, los pacientes pueden llegar a quedar postrados o con alteraciones sensitivas muy graves. La retinopatía paraneoplásica con alteraciones visuales, el parkinsonismo paraneoplásico, que es bastante frecuente de ver, y los pacientes debutan con un falso Parkinson, ¿sí? Demencias de rápida evolución son como encefalopatías subagudas que tienen un deterioro cognitivo muy rápido, que evolutivamente en pocas semanas el paciente queda demenciado, es decir, queda con un déficit cognitivo importante. También tenemos el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert, que es muy similar a la miastenia gravis, ¿sí? Aquí está interferida la liberación de acetilcolina en la placa mioneural y hay marcada debilidad muscular. Otros síndromes paraneoplásicos que podemos encontrar son los osteoarticulares, la artritis, ¿sí? Paraneoplásica generalizada en grandes articulaciones, y la osteoartropatía hipertrofiante néumica de Pierre-Marie Bemberg, que también lo llamamos acropaquia, que son los famosos dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, ¿sí? Son uñas que están globulosas. Bien, hay dolor en las articulaciones distales, tobillos y muñecas, y también periostitis en radio y cúbito. Dentro de los dermatológicos, el más común es la acanthosis nigricans, es esa coloración oscura que tenemos en la base del cuello, la dermatopolimiositis y la hiperpigmentación por producción ectópica de la hormona de la melanina, la que sintetiza melanina. Son raras, se diagnostican más bien en dermatología, por lo general acanthosis nigricans hay que sospechar o de paciente con resistencia a la insulina o con un paraneoplásico dermatológico de cáncer de pulmón. Diagnóstico, ya dijimos, todo lo que era la radiografía, diferente perfil, por lo general suelen ser hallazgos, salvo que el paciente ya venga con mucha sintomatología, y las tomografías que nos sirven principalmente para estadificar la lesión y para ubicarla. Se pide con ventana pulmonar y con ventana mediastinal, con contraste y sin contraste. La endoscopía, que normalmente se hace con broncoscopio, es una endoscopía respiratoria para ver si hay un tumor endobronquial. A veces hay tumores que crecen dentro del bronquio
y que no se ven en las tomografías. Acá podemos también usarla para biopsiar la masa tumoral si es que encontramos una masa dentro del bronquio y también para colocar los famosos stent endobronquiales. La tomografía por emisión de positrones, PET, se usa más para ver focos de metástasis, dónde está el foco primario o principal y las metástasis que pueda haber. Otro de los estudios que podemos hacer es el examen citológico seriado de esputo y mandarlo a anatomía patológica para ver si contiene células neoplásicas. Ante sospecha de metástasis en determinados órganos, podemos pedir dosaje de hormonas, principalmente el calcio. La calcemia siempre está muy alta en todo tipo de patología neoplástica o patología tumoral, ya sea benigna o maligna. También podemos pedir sodio, ¿sí? Y hacer resonancia o tomografía, o en los casos de polineuritis se puede pedir un electromiograma con velocidad de conducción nerviosa. El cáncer de pulmón también se asocia a veces a otros cánceres como el cáncer de cabeza, cáncer de cuello, boca, cabum, detrás de las fosas nasales, laringe y otros labios, por ejemplo, producidos por el tabaco. Por lo general, el cáncer del labial suele estar más asociado a los fumadores en pipa o al sol, las personas que están muy expuestas como los jardineros o trabajadores rurales. Estos eran los tipos histológicos, el de células pequeñas o de avena, oat cells, el que tiene el peor pronóstico de todos. Cuando se lo detecta, 70-80% tienen metástasis. Es muy raro que se pueda operar, en general no se opera, se lo trata con quimioterapia y tiene mal pronóstico, es decir, mala expectativa de vida. El más común es el adenocarcinoma. En general, el cáncer de pulmón tiene una sobrevida a 5 años del 15%, lamentablemente es muy baja la sobrevida para los pacientes con cáncer de pulmón. Para todos los cánceres de pulmón, menos para el Oat-Cells y el broncoalveolar, el tratamiento es la quimioterapia y luego es la cirugía y luego la quimioterapia o radioterapia como coadyuvante. A veces se puede hacer quimioterapia previa a la cirugía como neoadyuvante para reducir el tamaño del tumor. Recordar que todo cáncer hay que estadificarlo para poder evaluar la conducta a seguir y que la mayoría suelen ser hallazgos radiológicos, eso es cuando hay una detección muy temprana. Y bueno, si ya lo vamos a diagnosticar por los síntomas clínicos, la detección es tardía. El nódulo pulmonar solitario, que es uno de los hallazgos que solemos ver en las radiografías, es cuando vemos un nódulo menor a 3 centímetros en una placa de tórax sin clínica asociada. Entonces tenemos que plantearnos estudiarlo y hacerle seguimiento para ver si es benigno o maligno. Cuanto más grande sea, es más factible que se trate de cáncer. Si tiene bordes espiculados, si tiene calcificaciones, microcalcificaciones, si tienen formas de pochoclo, salvo el amartoma, el resto son todos malignos. Todos estos son signos de malignidad, sobre todo si están hipervascularizados, etc. Nódulo benigno es el amartoma pulmonar, que también tiene forma de pochoclo o palomita de maíz. Hay que pedir al paciente que traiga todas las radiografías de tórax anteriores que tenga para ver si ya estaba y si sigue igual o no. Sirve mucho comparar en el tiempo si un nódulo ha crecido o no ha crecido, si ha cambiado su forma o no. Se puede hacer una tomografía por emisión de positrones y ver si es un cáncer y si tiene metástasis. Si es un paciente de riesgo porque fuma mucho, no se puede hacer la PET, es preferible directamente hacer cirugía y sacar el nódulo. Otra de las cosas que podemos hacer es una biopsia transtorácica y también evaluar con anatomía patológica si se trata de un cáncer o no. Bueno, con respecto a cáncer de pulmón, vuelvo a recordarles, pídanle a los pacientes que dejen de fumar. La prevención es la mejor herramienta que tenemos para tratar el cáncer de pulmón. Muchas gracias, ya volvemos.